ustedes saben que estamos en una serie de Adviento, que es como el anuncio, las cosas previas a la Navidad, y que esta serie, que es un poquito más corta que todas las series que hemos tenido este año, se llama, así como nos lo pusieron en este pendón, para que no se nos olvide, bien grande, nació ya nuestro rey. Bueno, eh, hoy entonces vamos a tener la segunda entrega de esta serie que se llama Nació ya nuestro rey. Y el título de lo que quiero compartir esta mañana con ustedes es así de sencillito. El rey en pañales. Introducción. Ustedes seguramente han escuchado hablar, bueno, ahí está el rey en pañales. Ustedes seguramente han escuchado hablar acerca del templo de Salomón. El templo de Salomón fue una obra extraordinaria para su época, cerca de 1000 años antes de Cristo. Segunda de Reyes y Primera de Crónicas es los libros que describen mejor acerca del templo de Salomón. Por ejemplo, en Primera de Crónicas dice que en el templo de Salomón trabajaron cerca de 70,000 hombres, llevaron cargas y 80,000 trabajaron en las canteras. 3,600 fueron supervisores del proyecto. Ustedes se imaginan esta obra, los que les interesa la arquitectura. Se imaginan esta obra en el momento en que fue hecha. El proceso de edificación fue evidente que al derroche, lo mejor, los mejores materiales, coberturas con madera la más fina, muchos espacios cubiertos de oro, enchapes. El rey David había anhelado construir una casa para el Señor, pero Dios no le permitió construir esa casa. Y en su lugar le concedió este privilegio de construir esta casa a su hijo, Salomón. Y Salomón aceptó esta invitación pues con humildad, pero con una visión clarísima. Mire 2 de Crónicas 2:5, enseguida vamos a leer otros textos, pero solo esto como una referencia. Salomón dijo, la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande, más grande que todos los dioses. Bueno, imagínense ustedes una construcción así, un trabajo así, una arquitectura así, 7 años construyéndola por tantísimas personas, con tantos materiales, con tantos detalles, con tantos lujos. Entonces uno podría decir, Salomón estaba diciendo, ¿será algo mejor que esto? ¿Habrá algo más bonito que esto? Sin embargo, Salomón se sienta a mirar la construcción, así tan hermosa, resplandeciente, todo lo que había hecho. Y más bien se hace esta pregunta. Y aquí es donde quisiera que leamos juntos la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 6:18. Vamos a tener 2 textos como centrales en esta predicación. Y esta es una pregunta que se hace Salomón, al ver la majestuosidad de lo que había hecho, y dice esto, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahí está pues. Entonces, en lugar de decir, no, esto es la cosa más extraordinaria, obvio que Dios va a vivir aquí. Se está preguntando, ¿será posible que Dios habite entre nosotros? Sí, era cierto que el templo era magnífico, pero era lo suficientemente
hermoso y espléndido para que aquel a quien los cielos de los cielos no pueden contener, esta sea la casa para él. Era lo suficientemente magnífico como para restaurar la relación que se había perdido con Adán y Eva. La relación de comunión y armonía que había existido entre Dios y el hombre podría resolverse en este lugar donde ahora habitaría Dios. Esos años de construcción, sin escatimar gastos, decenas de miles de trabajadores y luego una celebración de dedicación. Mire por favor unos versículos más adelante en el capítulo 7. Capítulo 7 del 1 al 3. Ahí está Salomón preguntándose si ¿será que Dios va a habitar en esta casa? ¿Será que va a vivir aquí? Y prepara todo esto con muchas indicaciones, con todo lo que el Señor le había dicho, con todo esto. Y miren por favor, pónganle mucha atención a esta lectura de Segunda de Crónicas 7, estos primeros versículos nada más. Esta es la fiesta de dedicación de este templo. Y Salomón hizo una oración en el capítulo 6 y arranca este capítulo 7 diciendo esto. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y consumió los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Ustedes pueden recrear esa imagen en su mente. Dios decidió habitar en ese lugar. Y Dios bajó y se manifestó gloriosa y poderosamente en ese lugar que habían hecho. Y bueno, el templo fue el lugar donde las personas iban para encontrarse con Dios. Iban allá para adorar. Y el templo se volvió un ícono en la historia de Israel, un elemento que conectaba, hasta allá iban para adorar y tenían unas normas, unos requisitos, unos lugares, unos espacios especiales, unos lugares donde solo podía entrar el sacerdote una vez al año para ofrecer los sacrificios. El templo era algo extraordinario, pero allí se contenía la gloria del Señor. ¿No les parece que es muy impresionante lo que se describe aquí de la gloria del Señor? Mire, por más que impresionante que fuera este templo, seguía habiendo la sensación de que algo estaba incompleto. Era un lugar, pero ahí faltaba algo. Yo quisiera hacer un recuentico breve del problema cómo arrancó allá. El problema del mal, cómo arrancó. Y este problema de la separación entre Dios y los seres humanos, la distancia que se creó. Entonces voy a describir un poco este problema y la solución que Dios provee al problema. Recuerden por favor este resumen rápido, les agradezco si me escuchan con atención, no los voy a demorar. En la creación, Dios había establecido una relación personal y de gran confianza con el hombre, con los seres humanos, con el hombre y con la mujer que Dios había creado. Había una relación de cuidado y de protección amorosa, de confianza, como en un paraíso. El paraíso, la palabra paraíso describe lo mejor. También recordemos que por la entrada del pecado entró la muerte, que en esencia la muerte es separación. La caída trajo ruptura y trajo una ruptura en el nivel más extraordinario en todo. Cuando Adán y Eva pecaron, todo se corrompió y todo se dañó. Efectos catastróficos. Así es que de la creación buena, hecha por Dios, vino la caída, lo malo,
y eso fue pronto. Pero ustedes leen en la sentencia de la caída, bueno, no vamos a detenernos a leer todas las citas, pero en la sentencia por la caída, Dios empezó a darle consecuencias a cada uno. A la serpiente le dijo, a la mujer le dijo, al hombre le dijo. Pero especialmente quisiera detenerme en que en la sentencia de Dios a la serpiente, además de decirle que se iba a arrastrar y iba a comer polvo toda la vida, vendría una profunda enemistad entre ella y la mujer. Que un descendiente de la serpiente mordería el talón al hijo de la mujer, pero que un hijo de la mujer, el hijo de la mujer, iba a herir a la serpiente en la cabeza. Eso está en Génesis 3, ustedes lo pueden leer ahí. De manera que la respuesta de Dios al problema del pecado y del mal fue desde el comienzo un hijo de la mujer. En Génesis vemos cómo Dios fue formando un pueblo a partir de una familia, porque en las familias hay hijos, Y esta familia arrancó con Abraham. Ustedes ya han escuchado la dramática historia de Abraham. Y Abraham y su hijo, que se llamaba ¿cómo? Isaac. Otro encuentro muy dramático entre un padre y un hijo. Cuando el Señor le dice, vaya, sacrifíquelo. Un padre y un hijo. Bueno, la descendencia de Abraham, hijos de Jacob, que llegan a Egipto, traídos por José, en medio de una gran hambruna. Y allá en Egipto los israelitas que llegan descendientes de Abraham, de Jacob, forman un pueblo en Egipto. Este pueblo crece mucho. Allá en Egipto llega la opresión de los faraones. Los faraones después llegaron años y llegaron otros que no conocían a José ni a su familia y todo lo que había pasado. Y entonces vino mucha opresión a ese pueblo y el Señor dice, voy a sacar a ese pueblo de allá para hacerlo una nación y un pueblo para mí. Bueno, el Pentateuco cuenta sobre todas estas historias del pueblo de Israel, las leyes, los mandamientos, las tradiciones, las restricciones, todo lo que hay acerca del pueblo de Israel está ahí en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, los que entran a la tierra prometida no fueron los mismos que salieron. Los que llegaron a la tierra prometida fueron los hijos de los que salieron. Solamente 2, dice el texto, Josué y Caleb. De esa generación de los que salió de Egipto logró entrar a la tierra prometida. Bueno, este pueblo que va caminando, que llega a la tierra prometida y que están previamente caminando por el desierto, tenían unos líderes. Inicialmente era Moisés, después Josué. Ellos llegan a Canaán y después llegó la época que se contrasta con el hecho de que mientras Dios gobernaba por medio de los jueces, el tiempo de los jueces, así como lo vimos hace poquito en Muestra Cristo, es el tiempo en el que, dice el texto, cada uno hacía lo que le parecía. Pero Dios estaba gobernando por medio de los jueces. Pero el pueblo hacía cada uno lo que bien le parecía. Ese libro de Jueces es una cosa tremenda. Bueno, estoy haciendo pues un resumencito aquí. Este era un pueblo obstinado, pero dirigido y gobernado por Dios mismo a través de esos líderes. Sin embargo, escuchen bien, este pueblo, viendo que las naciones en su entorno tenían reyes, pidieron un rey para ellos. De esta manera estaban rechazando a Dios mismo como el gobernante que tenían. Eso está en 1 Samuel 8, cuando el pueblo pide un rey. Cuando usted lo lee con atención, se ve que Dios se opone a que las personas pidan reyes humanos, porque ellos están rechazando el gobierno de Dios al pedir reyes. Pero bueno,
Así empezó la monarquía. Hay mucho en el relato bíblico sobre la monarquía. Primero Saúl, luego llegó David. ¿Quién era un rey de carne y hueso? Eran reyes de carne y huesos. Quizá el pueblo del Señor quería reyes con quienes pudiera hablar, negociar. Es que ese Dios, ese gobernante que tenemos está muy lejos por allá. Nosotros quisiéramos unos reyes como los tienen los demás, con quien podamos hacerle incluso algún reclamito. Sí queremos un gobernante justo, alguien que nos defienda, pero quizá uno que no sea tan estricto. El problema con los gobernantes reyes que estos hombres estaban anhelando y pidieron este pueblo es que cualquier gobernante que viniera sería hecho del mismo material de Adán. Sería un descendiente de Adán, uno caído en él. En la historia de los reyes hubo unos reyes buenos, unos pocos reyes buenos. Algunos por la misericordia de Dios con el pueblo. Ahí está, en la historia está David. Pero la mayoría de reyes que recibieron fueron reyes malos. Incluso algunos fueron perversos. Ahí está la historia. Israel permanecía bajo la opresión y el conflicto de reyes con otras naciones. Muchos de los reyes de Israel eran incompetentes para defender a este pueblo. Así es que el pueblo de Dios siempre tenía un anhelo por la justicia, por un rey mejor, por un rey que nos defienda bien, por un rey que nos represente mejor. Alguien que lo rescate a uno. Y luego viene el reino de Dios. En el Antiguo Testamento se empezó a hablar acerca del reino de Dios. Desde Daniel. Daniel 2 describe unos días de imperios, el persa, el medo-persa, pero ustedes ven en Daniel 2 que se está anunciando que vendría un reino eterno que acabaría con los imperios. Eso, el Antiguo Testamento hay muchas alusiones a este nuevo reino, a este rey que vendría. Salmo 93, 95, el Salmo 99, el Salmo 72 que leímos hoy en la liturgia es un salmo en el que se está describiendo un rey tan especial, tan particular, que no describe ninguno de los reyes de la época. O sea, no se describía a los reyes así. Se está describiendo un rey anhelado, uno que va a venir después. Dios les está anunciando que va a llegar un rey distinto a todos. Uno que no decepcionaría. Uno de la descendencia de David, de quien era tipo. Recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Este anuncio que hacen los profetas sobre el futuro reino, dice el doctor Teo, se ha de entender conjuntamente con el anuncio del nuevo David. Isaías 9, Salmo 132, de este vástago vendrá el rey. Este vástago es la persona por medio de la cual Dios reina de manera directa y de manera personal. Bueno, este es el hilito, un poquito pues un resumen de esto de los reyes, de la monarquía y de cómo es este anuncio del rey que va a venir. Este rey, del que decimos nació ya nuestro rey. Una pregunta, ya estoy en el puntico 4, vean cómo voy de rápido. ¿Por qué este rey en pañales? ¿No les parece un poco extraño un rey? Miren por favor que Lucas 2, que describe el texto más bello del nacimiento de Jesús, está así: ustedes encontrarán al niño envuelto en pañales.
Esta es la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación de Cristo es extraordinaria. Algunos teólogos dicen que la encarnación de Cristo es el milagro que hace posible todos los milagros. Este es el milagro. En este niño, hombre, este es ahora el lugar donde Dios habita. Dios, que por su misericordia, por su compasión, decidió habitar en ese lugar espléndido, ahora habita en este niño. Ahí lo ven, tierno y dulce. Seguramente lloraba como cualquier bebé. Seguramente pedía comida como cualquier bebé. Seguramente olía mal, como cualquier bebé. Y este a la vez es Dios. Y este a la vez contiene la divinidad de Dios. Es completamente hombre y completamente Dios. Bueno, en adelante no sería necesario encontrarse con Dios en un lugar. No habría que ir a un lugar para encontrarse con Dios en persona. Ahora había que encontrarse con Dios en Jesús. Este es el segundo Adán, completamente hombre y completamente Dios. Tenía que ser en pañales, tenía que ser un hombre, tenía que ser humano, tenía que ser así para que como humano reflejara la obediencia en el lugar donde Adán pecó y desobedeció. El libro de Hebreos nos recuerda que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire cómo Pablo recuerda también esto en Gálatas. Cuando Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 4, dice que cuando llegó el tiempo, vino uno, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este texto, a Jesús en el Nuevo Testamento nunca se le dice nacido de mujer. O una o dos veces se menciona que Jesús fue nacido de mujer. Los comentaristas bíblicos dicen que Gálatas, cuando Pablo le dice a los Gálatas, nacido de mujer, está diciendo Génesis 3:15. Un día, uno de la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y Pablo está recordando esto. Este es el nacido de mujer. Está la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Tenía que ser así. Tenía que nacer así. Tenía que vivir así. Tenía que morir así. Tenía que resucitar. Este es un rey muy extraño. Este es el rey que nos ha nacido. No parece, no luce mucho como un rey que se esperaba, que se anhelaba poderoso para derrotar el imperio romano, como un rey imponente en un caballo blanco, vestido con ropas majestuosas, con una corona de oro imponente. Este rey. Este rey que nace así. ¿No les parece muy triste, un poco triste? Es que, bueno, nosotros hacemos el pesebre y nos parece muy emocionante el pesebre, ¿es cierto? Pero eso olía mal. Pero este era el Hijo de Dios. Uno podría decir, debió movilizar todo, porque este es el creador de todo. Imagínense el Dios que con su boca, que con sus manos, el que sostiene el universo, el que habita así. ¿Y cómo no puede hacer que le abran la puerta en un cuartico de hotel? Es que este Dios que mueve todo no puede hacer eso. No puede hacer que se desocupe una habitación de un hotel para que Jesús pueda nacer cómodamente.
Pero Dios eterno decide hacerlo así. Y no se encontró ni un cuartico de hotel. Lo más cómodo era un lugar donde había animales. Y Jesús nace ahí. ¿No les parece que es muy extraño este rey? Quizá tiene que ver con las paradojas de la fe y del Evangelio. Quizá tiene que ver con la locura del Evangelio, con lo que nosotros recibimos y aceptamos, con lo que se nos predica. Que este Evangelio descuadra la mente y el corazón, que nos desacomoda la vida, que no es una cosa que nosotros controlamos, que este Evangelio es realmente una cosa extraña. Nosotros, hermanos y amigos, necesitamos someternos a este rey, así con todo lo extraño que es. Cuando tú miras al niño, yo sé pues que el pesebre y el niño, todo eso es... Por cierto, recuerden que Jesús no se quedó niño, por eso no le rezamos al niño y por eso no hacemos las novenas al niño, sí, por eso estamos haciendo unas novenas de Jesús, Dios, Salvador, Rey. Entonces no le hacemos rezos al niño. Pero ahí está el pesebre y vemos el pesebre y nosotros en ese pesebre deberíamos preguntarnos qué es lo que vemos cuando vemos a este Jesús. ¿Qué ves tú cuando ves a ese Jesús? ¿Qué ves tú cuando abres tu Biblia y lees los relatos del Antiguo, del Nuevo Testamento? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú cuando vienes al culto y adoras a Dios y cantas con otros? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Estás viendo a un rey? ¿O estás viendo a alguien que satisface un poco de tu necesidad de religión cada semana? Alguien que puede acallar un poco tu conciencia por todas las cosas malas que ocurrieron en la semana. Alguien que por tradición cristiana uno se encuentra con él el domingo y le hace un checklist a su listado de actividades de la semana y puede decir, el domingo por la mañana fui a la iglesia. ¿Qué ves tú cuando miras a ese niño? ¿Y qué ves tú cuando alguien abre la Biblia contigo? ¿Y qué ves tú cuando abres tu Biblia, cuando cantan de ese Cristo, de ese Jesús? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa eso para ti? Nosotros tenemos serios problemas para someternos a este rey. Nosotros podemos decir, incluso podemos identificarnos fácilmente como cristianos. De hecho, nos gusta que nos digan que son cristianos porque los cristianos son muy buena gente. Mire que a veces hasta dicen, busco un abogado cristiano. Busco un psicólogo cristiano. Necesito un profesional cristiano. Es que los cristianos son muy buena gente. La fe no es para eso, hermanos. Es muy poquito. Es muy poquito. Ser cristianos significa someternos a un rey. Rendir nuestra voluntad y nuestra vida y nuestra alma a un rey. ¿Cuáles problemas tenemos nosotros para someternos a este rey? Nuestro propio egoísmo. El super yo. La personalidad. Que el centro del universo soy yo. Que yo soy capaz. Que yo puedo. ¿Qué es lo que yo gane, lo que yo consiga, lo que yo inicie? Y uno no puede someterse a un rey si uno mismo es el rey. Autosuficiencia, el señorío del pecado. Mis amigos y hermanos, nadie puede someterse a un rey
y ser a la vez el mismo el rey. O alguien lo ha dicho así: hay un solo rey y no eres tú. Nadie puede someterse a un rey y ser a la vez él mismo su propio rey. Así es que someterse al rey implica renuncias, implica confianza. Un rey, un rey. Yo creo que nosotros no entendemos muy bien la figura del rey porque nosotros no estamos en una monarquía. Pero en los países, en los lugares donde todavía hay monarquía, el rey. Hermanos, eso es una cosa extraordinaria. Los honores y los tributos y la sujeción y la sumisión que se le da a un rey. Mire, la sola presencia de un rey es devastadora. En Isaías 6, el profeta dice que él vio al rey. Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo que describe Isaías es que cuando él vio al rey ocurrió una cosa extraordinaria. Se le vio el pecado. Se le vio el mal. Porque él dice: yo estoy muerto. Porque yo, siendo un hombre así y habitando en un pueblo así, yo siendo un hombre de labios inmundos, impuros, mis ojos han visto al rey y yo estoy muerto. Yo creo que la cosa que ocurre cuando uno se somete a un rey, a este rey, de verdad, lo que ocurre es que la presencia y la majestad de este rey hace notable nuestro mal. Nos hace ver pequeños, nos hace ver frágiles y necesitados. Nos hace renunciar a otros reyes, a otros señoríos pequeños que nosotros tenemos. Un rey así. Imagínate este rey que te defiende de los enemigos. Un rey que pide que nos sometamos a él. Un rey así. Ya no es un lugar al que vamos a buscar esta comunión con el Señor. Ya no estás limitado ni por el templo, ni por un lugar. De hecho, que no nos gusta cuando a una sede de una iglesia se le dice templo. Esto pues con todo y lo bonito y agradable que es la sede de la iglesia. La sede, aquí se reúne la iglesia del Señor. Por eso no deberíamos decirle templo a la sede donde se reúne la iglesia. Mire el énfasis en el que la presencia del Señor ya no está en un momento o en un lugar. Ahora la presencia del Señor y la comunión con el Señor está dada y está determinada por una persona. Ustedes seguramente ya han escuchado bastante el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Eso está en Juan 4. No estamos leyendo todas estas citas por el tiempo. Pero en Juan 4, el Evangelio de Juan, está este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde Jesús le pide agua a ella. Ella le dice: pero usted, siendo un judío, ¿cómo me pide agua a mí? Que yo soy una mujer samaritana. Y Jesús le dice: bueno, si tú supieras quién es el que te pide agua, mejor tú le pedirías a él. Y bueno, está toda esta conversación sobre el agua de vida que es él. Pero en esta conversación la mujer le dice a Jesús que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén porque allá está el templo. Allá está donde se manifiesta la presencia de Dios. Pero Jesús le explica más o menos esto. Le dice: mujer, no se trata de un lugar. La adoración a Dios se trata de una persona. Los que realmente adoran al Padre lo hacen en espíritu y en verdad. Y yo soy aquel que fue enviado para hacer posible esto. En Jesús está la comunión
que nosotros podemos tener con el Padre. En Jesús está la restauración de nuestra comunión con Él. Jesús mismo es el Verbo eterno de Dios. En el principio no podía ser contenido plenamente en el templo de Salomón, pero a pesar de esto escogió tomar forma humana. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros durante un tiempo, de manera que nosotros podamos habitar con Él para siempre. A la pregunta que hace Salomón sobre si habitará Dios entre nosotros, posteriormente y hoy podemos decir Dios habitó con nosotros y vimos su gloria, como dice el credo. Miren, Jesús, Señor Jesús, el Señor Jesús, después de vivir, morir, resucitar, ahora está físicamente presente a la diestra del Padre en las alturas. Y uno dice, ¿cómo pues puede habitar Dios en la tierra, en el tiempo y en el espacio? Hermanos, aquí muy importante lo que yo les quiero decir. Porque Jesús vivió físicamente una temporada. Porque Jesús nació así, vivió así, murió así, resucitó así y dijo que iba al cielo. Pero la Escritura nos dice que Él nos dejó al Espíritu Santo para habitar entre nosotros. Que el Espíritu Santo es Dios entre nosotros. Usted lo puede leer clarito en Juan 14. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Hermanos y amigos, la presencia de Dios, de este Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es real entre nosotros. Y por la obra de este Espíritu Santo es que nosotros podemos cambiar, ser distintos, vivir. Tenemos fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, como dice Gálatas, que es amor, gozo, paz y paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y que todas estas cosas las produce el Señor en nuestra alma como fruto, como obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hermanos queridos, este es el Rey. Este es el Rey que nació ya. Mire, ahorita que María José nos estaba hablando en ese video tan precioso sobre las novenas bíblicas, yo quisiera animarlos a que hagamos esas reunioncitas en las casas. Que lo que estamos pidiendo y animando es a que hagamos 4 reunioncitas en las casas con amigos, familiares, conocidos, vecinos, especialmente quizá algunos incrédulos, para contarles acerca de este Rey que nació. Pero no queremos que sea como hacer una tradición, como la tradición, pues nos reunimos y cantamos y ya, o sea, seguir la tradición. Y está bien, es parte de la tradición. No renunciamos a la tradición, porque de hecho estas novenas como se hacen son mucha tradición. Pero ¿cómo aprovechar mejor la tradición para contar lo que es realmente trascendental? Entonces, programas tu reunioncita estos 4 días. Tendrás tu Biblia y unos libritos para compartir con tus invitados. Pero expresas compasión, servicio y ayuda. Incluso si tienes que desacomodarte un poquito, si tienes que limpiar la sala estos días un poco más. Y si se te ensucia un poco la sala por estos invitados. Es que el anuncio de este Rey que nace también debería desacomodarnos para contarle a otros lo que hay en Él. ¿No les parece que es mucho lo que tenemos en Él? Si tenemos que hacer renuncias personales.
Uno también debería pensar que mientras anima a otros para que confíen en Cristo, se rindan a Cristo, se sometan a este Rey, uno también está experimentando eso mismo. Yo pensé que incluso en esos rebaños deberíamos contar testimonios, en esos grupitos. Porque imagínate que tú invitas a tus amigos, vecinos, para contarles estos 4 días acerca de este rey que nació, y tú les dices, ¿qué pasó en ti cuando nació este rey? ¿Qué ha hecho este en ti? ¿Tú has visto algo más claro en tu vida? ¿Este te ha cambiado algo? ¿Este te ha rescatado de algo? Ahora, de pronto usted dice, no, no, nada, entonces no hay testimonio para contar. Entonces mejor no hagamos ese rebaño. Puede ser que este rebaño también te va a predicar a ti, o este grupito también te va a predicar a ti. Hermanos, con esto termino. No dejes pasar esta Navidad pensando que se trata solo de otra temporada. De nuevo la comida, las luces, las reuniones, los regalos, la prima navideña, la fiesta. La Navidad es la celebración cristiana que recuerda que Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Jesús, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres lleguemos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros decimos nació ya nuestro Rey, es porque efectivamente este sencillo niñito que está en el pesebre va a cumplir el oficio de rey, va a gobernar, va a gobernar, sea que tú lo veas o no. Y este rey tiene unos aspectos hermosos y positivos y bellos, pero este rey también es un rey justo. Y este rey no tendrá por inocente al culpable. Y este rey va a condenar el mal y el pecado. Este rey va a hacer justicia. La provisión de este rey es el mismo. Así es que, alguien lo ha expresado así, solo Dios nos salva de Dios. Solo Dios nos salva de Dios. Él gobierna con justicia, puede defendernos, su reino no tendrá fin, es ilimitado. Quiero decirte también que este Jesús, Rey, Salvador, viene en primera instancia para amenazar otros reinos. Así fue en el Imperio Romano. Por eso les asustó el anuncio de un rey. Porque cualquier rey que le digan que viene otro se siente intimidado. Lo que la Biblia enseña es que por el pecado nosotros naturalmente nacemos incorporados en el reino del mal. Si no ha ocurrido nada extraordinario en tu vida, tú hoy estás en el reino del mal. Yo nací en el reino del mal. Eso es lo que la Biblia dice. Y uno tiene que decir la verdad en esto. ¿Cuánto amamos la oscuridad? ¿Cuánto amamos el pecado? ¿Cuánto nos arrastra el pecado? Tantas veces sutiles y delicados pecados. Tantas veces nuestros pecados disfrazados de buenas obras, con mucho maquillaje. Tantas veces nuestros pecados camuflados, a veces escandalosos. Tantas veces expresados en egoísmo y en orgullo, o en religiosidad. Este rey viene para amenazar los reinos, los imperios que nosotros hemos construido. A veces somos nosotros mismos, a veces son las cosas que amamos, que idolatramos, en lo que confiamos.
mientras nos preparamos para que adoremos al Señor juntos, quiero terminar leyendo unos versículos de Colosenses donde Pablo nos recuerda acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Voy a leer hasta el 20 y con esto terminamos. Porque Él nos libró porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primero de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos.